Hola a todos, sean bienvenidos a este canal MFDev, quien les habla Miguel Fernández. En esta ocasión vamos a ver la clase número 2, ¿sí? En esta clase número 2 nosotros ya vamos a ver lo que es Python, ¿sí? De ahora en más, cómo va a funcionar el tema de los ejercicios. Bueno, voy a hacer el diagrama y voy a hacer el ejercicio en código, ¿sí? Puede que les venga la duda de, Miguel, ¿yo puedo hacer código sin hacer el diagrama? Sí, sí se puede, lo puedes hacer, y de hecho más adelante, una vez que tengas la práctica que necesitas, lo vas a lograr. Pero primero, a modo de práctica y de tener esa agilidad mental de la lógica, conviene más hacer el diagrama y luego el código, ¿sí? Como les había dicho, vamos a ver Python. Considero que Python, la verdad, es un lenguaje bastante sencillo para aprender, para cuando alguien está empezando, ¿no? Ahora, esto es un repositorio de GitHub. Si no sabes qué es GitHub o no tienes cuenta en GitHub, en el canal tengo un video de cómo crear una cuenta en GitHub, valga la redundancia. Va a estar apareciendo arriba, pero también lo voy a dejar en la descripción, ¿sí? Una vez que lo crean, su cuenta de GitHub, pueden venir y clonar el repositorio. Si ustedes desean clonarlo, yo les recomiendo más que lo clonen en lugar de que descarguen el zip, porque ustedes pueden hacer clic y esto automáticamente les va a descargar un comprimido con lo que contiene este proyecto. Pero considero que es mucho mejor que lo clonen para que así puedan ir actualizando cada vez que yo vaya actualizando este repositorio, ¿sí? Si no saben utilizar Git o GitHub, en la descripción también les voy a dejar el curso de Git. De hecho, aquí también va a estar apareciendo el curso de Git para que ustedes puedan ir y aprender, porque esto es una herramienta muy utilizada en el campo de la programación, así que en el desarrollo de software. Así que les dejo ahí el curso completo. De todas maneras, a modo de que se le haga más rápido, voy a dejar directamente el link de los dos videos en donde muestro cómo clonar y cómo actualizar el repositorio para cuando ustedes necesiten y tener la actualización, ¿no? Bien, todo eso por un lado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Justamente Python. Y este es aprendiendo Python con MFDev, ¿sí? Este es un pequeño link que les lleva a mi canal de YouTube, ¿no? Después, ¿qué es Python? Bueno, Python es un lenguaje de alto nivel y es un lenguaje interpretado, dinámico y multiplataforma, ¿sí? Esto está bastante bueno que sea multiplataforma, porque nos permite a nosotros poder utilizarlo en varias cosas. Y bueno, justamente yo he investigado un poco en dónde lo podemos utilizar. Y lo podemos utilizar, por ejemplo, en lo que es el desarrollo web, ciencia y educación, desarrollo de interfaces gráficas, también desarrollo de software, machine learning, visualización de datos, finanzas y trading. O sea, al ser multiplataforma tiene una variedad bastante grande de en dónde se lo puede aplicar a Python. Ahora, Miguel, con lo que yo voy a aprender, ¿puedo hacer todo esto? No, porque esto ya es ir básicamente a algo concreto, ¿sí? No es lo mismo Machine Learning que desarrollo web, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que te va a ayudar en este curso? Es a conocer las bases de Python y la lógica de programación que necesitas, para que luego sí ya puedas ir avanzando e ir viendo qué camino vas a tomar, y de acuerdo al camino que vas a tomar es las tecnologías que vas a aprender, ¿sí? Esto para que sepan en dónde lo puedo usar. Ahora, lo importante de esto es la sintaxis, ¿sí? Miguel, ¿qué es la sintaxis? Bueno, la sintaxis de un lenguaje vendría a ser esas palabritas claves que nosotros tenemos, y el orden que van a ocupar. Por ejemplo, en el lenguaje español de por sí, nosotros decimos hola, ¿cómo estás? Nosotros tenemos las palabras y tenemos un orden. Yo no puedo decir cómo hola estás, no tiene sentido. Entonces la sintaxis del español es decir hola, ¿cómo estás?
Entonces, al ser un lenguaje, este también tiene su sintaxis. Vamos con el primero, que vendría a ser el comentario. Sí, lo importante, siempre yo comienzo con la parte del comentario porque considero que es más importante, por el tema de que es muy bueno para que nosotros vayamos dejando, valga la redundancia, comentarios en el código, ¿sí? Ahora, para colocar un comentario en Python vamos a hacer uso de la almohadilla de esto, ¿sí? Y seguido de lo que sería el mensaje, no seguido del comentario. Por ejemplo, tienen un ejemplo aquí. Esto es un comentario. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero tener varias líneas comentadas? Bueno, en ese caso puedo hacer uso de las comillas simples. Tengo que poner 3 comillas aquí y 3 comillas al final, y en el medio tiene que ir el contenido que yo quiero que quede en comentario, ¿sí? Esto, aquí lo que me gusta de esto es que ustedes pueden hacer clic aquí y pueden copiar y lo pueden pegar en un archivo Python, ¿sí? Si lo quieren hacer, obviamente. Ahora, antes de que siga, puede que ustedes me digan, che, pero Miguel, ¿de dónde descargo Python? Porque no me has dicho. Bueno, ustedes pueden buscar Python y tienen la página oficial, ¿sí? De acuerdo, aquí tienen download, pueden hacer clic y eso lleva a la parte de descarga. Y fíjense que, bueno, Python toma que esto es para una versión de Windows, pero si ustedes tienen Linux también lo pueden hacer. Por ejemplo, aquí dice mira Python con un sistema operativo diferente. Python para, bueno, Windows, Linux, Unix, macOS, otros. Así que en nuestro caso, como tenemos Windows, simplemente vamos a hacer clic. Esto se va a descargar y una vez que termine de descargar lo vamos a instalar, ¿sí? Desde ahí podemos nosotros descargar e instalar Python. Recuerden que en la primera clase yo les he dicho que teníamos que tener también lo que es el Visual Studio Code. El Visual Studio Code es el lugar en donde nosotros vamos a estar programando, ¿sí? Tiene varios atajos que están bastante buenos y podemos ejecutar el código y demás. Tiene su terminal, la verdad es que me encanta. Dejando eso de lado, sigamos aquí el tema de sintaxis. Tenemos el comentario para una línea y para varias líneas. Ahora, yo aquí también he puesto atajos de teclado en Visual Studio Code. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿sabes? No van a poner almohadilla en cada uno, o no van a poner esto aquí y después van a ir abajo, porque muchas veces cuando hacen eso se les puede romper el código porque no lo están colocando bien. Entonces lo mejor que pueden hacer es, para colocar una línea o varias, lo que van a hacer es, van a seleccionar el código con el mouse y una vez que esté seleccionado van a presionar Control K y Control C. Eso Visual Studio Code lo que va a hacer es interpretar como que ustedes quieren comentar esa línea o esas líneas y lo va a hacer. Ahora, si ustedes quieren descomentar, también lo hacen Control K, Control U, ¿sí? Funciona tanto para Python, este atajo funciona tanto para Python como para HTML, CSS y JavaScript. Son esos, en eso es en lo que he probado los atajos y funciona, es un atajo. Después tenemos la definición de variable, ¿sí? ¿Recuerdan lo que era una variable? Era un espacio era un pequeño nombre que le dábamos para que se guarde en un espacio de memoria de la variable. Tenemos nosotros que lo podemos hacer de esta manera: x igual a 5, ¿sí? Ahora, esto es muy importante. En otros lenguajes es necesario especificar que x almacenará un valor entero. En otros lenguajes, por ejemplo como en Java, nosotros tenemos que poner int x igual a 5. Yo no le puedo poner solamente x igual a 5 porque se rompe, directamente me da error. Pero Python, la verdad que Python no es de tipado, no está tipado, no es tipado fuerte ni nada por el estilo. Por ese motivo es que te permite hacer esta pequeña asignación. No hace falta que vos le pongas si es un entero, un tipo de carácter, un tipo string, un tipo float, no importa. Lo mismo lo va a tomar y lo va
y solito se va a dar cuenta, por así decirlo, qué tipo de dato es, ¿sí? Fíjense que tenemos el entero, chart, string, float y hay más datos todavía, long, bit, tenemos el double, así que bueno. Ahora, en Python nosotros tenemos palabras reservadas. Nosotros podemos crear las variables con el nombre que queramos, ¿sí? Con el nombre que queramos, pero no podemos usar estos nombres porque estos son del sistema. Yo no puedo usar esto porque puedo romper el código, puedo hacer cualquier cosa. Entonces conviene mucho utilizar nombres ajenos a esto. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo, Miguel, si no estoy eligiendo un nombre que sea una palabra clave? Bueno, Python te avisa. Python te va a dar un error de que eso no se puede usar o que no está definido, este tipo de cosas. Entonces, de acuerdo a esos errores, te vas a ir dando cuenta de cuándo es una palabra reservada y cuándo no. La mayoría de las palabras, de hecho todo el lenguaje está, su sintaxis está en inglés. Por eso es que ven que en and, as, break, class, continue, todo está en inglés. Entonces no creo que tengan problemas, ¿no? Pero de todas formas que sepan que Python tiene sus palabras claves. También tenemos los operadores para hacer la suma, es normal, resta, multiplicación, división. El porcentaje no me sirve para sacar el porcentaje en sí, sino que me sirve para hacer el módulo entre dos valores. Por ejemplo, si yo digo, yo hago lo siguiente, pongo el 8, 8 módulo 2 es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que si 8 es múltiplo de 2, entre comillas. Y porque yo voy a hacer la división y esto me devuelve el resultado de esa división. 8 dividido 2, 4. Al 8 va 0. 0 es igual a 0, sí. Es decir, sí son múltiplos. Entonces, el módulo me va a devolver el resto de la división, ¿sí? Después, para hacer la potencia tenemos 2 asteriscos y para hacer la división con el valor entero es las 2 barritas, ¿sí? Ahora, ¿en todas es así? No. O sí. En realidad, por lo menos hasta ahora he programado en algunos lenguajes y el único que no lo estoy viendo es este. Pero después esto y lo demás sí lo he visto y sí lo he usado. Así que lo pueden tomar ahí como referencia general, digamos. Sigamos. También tenemos nosotros el ingreso de datos. Porque para ingresar datos vamos a usar la palabra reservada input, ¿sí? Seguido de un pequeño mensaje. Por ejemplo, puedo poner name, va a ser igual a input de ingresa el nombre, ¿sí? Eso va a ser todo. Con esto yo lo que estoy haciendo es ingresar datos a esta variable, ¿sí? Yo lo que ingrese por teclado lo voy a guardar dentro de name. Ahora, esto tengan en claro, el valor dado se guardará aquí, perdón, un error de tipeo, se guardará en formato string. Pero si nosotros queremos otro tipo de datos, lo podemos convertir. ¿Y cómo vamos a convertir? Bueno, vamos a colocar antes del input el tipo de dato. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos uno de tipo int y tipo float. Entonces, tengo age, que le digo int de input, ingrese la edad. Y tengo weight de float input, ingrese el peso. Entonces, va a tomar el string, lo va a convertir en entero y lo va a guardar en age. Va a tomar el string, lo va a convertir a float y esto lo va a guardar en weight, ¿sí? Eso para que sepan que si ustedes ponen solamente input es un string. Y si le agregan esto, bueno, se va a poner el valor que ustedes necesitan, el tipo de dato que necesitan. Porque no es lo mismo que yo diga 1 a que diga 1. Esto es un string, esto es un número. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Ahora, la impresión. Yo sé que me van a decir, Miguel, ahí va un acento. Bueno, mi teclado está en inglés, no puedo poner los acentos a las palabras, ¿sí? Así que si ven que varios no tienen acentos,
culpa mía. Ahora, para imprimir vamos a hacer uso de la palabra reservada print, ¿sí? Ahora, lo podemos usar de varias maneras dependiendo lo que queramos dar, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo básico sería un print hola mundo. La salida va a ser hola mundo. O sea, solamente voy a imprimir, esto no es que va a mostrar el print y el paréntesis, no, simplemente hola mundo, el contenido que está aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que me imprima una variable? Lo puedo hacer, puedo poner x igual a mfdep o cualquier otro valor y puedo hacer print de x, pero ojo que ya no estoy utilizando comillas, simplemente estoy imprimiendo la variable como está y esto me va a devolver mfdep, ¿sí? Ahora, tenemos otras maneras, por ejemplo, tenemos esta de que tengo la edad y le digo tu edad es, coma, fíjense, después de cerrar las comillas, coma, la edad. También puedo combinar con dos tipos de variables diferentes, de diferente dato. Digo, hola, el nombre, tu edad es, la edad, y la salida va a ser directamente esto, ¿sí? Ahora, hay varias formas. Yo sinceramente he tratado de buscar las combinaciones posibles como para que ustedes no tengan problema y puedan hacer uso de las que ustedes quieran, ¿sí? Por eso los pongo, siéntete libre de usar el que más te guste. A mí por lo general yo utilizo solamente esta forma, digamos. Puede que sea engorroso y demás, puede que a muchos no les guste, pero para comenzar, digamos, para enseñar, está bastante claro lo que se está haciendo, ¿sí? Así que cuando me vean imprimiendo, lo voy a hacer así. Pero que tengan en cuenta que se pueden hacer de todas estas maneras. Después tenemos el condicional. El condicional, a ver, en todo buen programa vamos a hacer condiciones, por lo que para eso tenemos al queridísimo if con su buen compañero else. Ambos nos van a ayudar, nos van a ayudar a hacer condiciones, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo x es igual a 5 y yo pregunto, ¿es x igual a 5? Si me dice que sí, el número es 5. Si me dice que no, es decir, va a salir por el else, me dice no es el número 5. Pero aquí quiero que tengan algo bien en claro, tengan cuidado, el else no hace condiciones, jamás, nunca de los jamases. Por lo que si vos haces esto de x igual a 5, if x es igual a 5, me dice que sí, listo. Si me dice que no, pregunto, x igual a 6, el número es 6. No, esto está mal, esto está muy mal. Por eso pongo aquí, esto está mal y es un sacrilegio hacer esto. Si nosotros queremos hacer con varias condiciones, podemos hacer uso del elif, que básicamente es un else if. O sea, están fusionados, ¿no? Pero es un elif. Miguel, ¿cómo te complicas? No, yo no me complico, así como lo han programado a Python y yo mostrando lo que sé, cómo es nada más. Ahora nosotros tenemos usando el elif y usando if anidados. Fíjense cómo aquí tengo x igual a 5 y pregunto, ¿x es igual a 5? Si me dice que sí, hago esto. Si me dice que no, aquí voy a preguntar, ¿x es igual a 6? No. ¿X es igual a 7? No. ¿X es igual a 8? No. Y ya cuando no queda nada más, simplemente digo, no es ningún número, ¿sí? Esto es un código bastante sencillo, a mi parecer, de leerlo. Después tenemos if anidados, que esto sí es un poco engorroso. Tenemos x igual a 5 y pregunto, ¿x igual a 5? Si me dice que sí, hago esto. Si me dice que no, voy por acá y vuelvo a preguntar. Pero ojo, no es que he hecho dentro del else la consulta, no, lo he hecho abajo. Es otro if con su else. Y a su vez este else tiene otro if con su else. A ver, considero que el elif es una muy buena opción para no hacer esto, ¿sí? Porque fíjense ustedes la gran diferencia que tiene el if anidado con el elif. O sea, esto es mucho más claro que esto. Considero que con esto no se van a perder tanto que con esto, ¿sí? Así que
Si lo quieren usar este, es mucho mejor. Si lo quieren usar este, no hay ningún problema. Las dos cosas son válidas, ¿sí? Ahora, vamos a entrar... Sí. Vamos a ver las condiciones dobles. En otros lenguajes ustedes van a ver que las condiciones dobles se utilizan con los operadores lógicos, ¿sí? Tenemos el y tenemos el o. En otros lenguajes utilizan esto, el doble ampersand, para decir y, pero en Python se utiliza en inglés and. Lo mismo, para el o, en otros se representa las dos barras verticales, este se le conoce comúnmente como pipe, pero en Python utilizaremos or, ¿sí? Ahora, aquí aclaro, las dobles condiciones se pueden hacer tanto dentro de un if como dentro de un elif, pero jamás se van a hacer en el else, jamás. Entonces nosotros aquí tenemos dos ejemplos implementando el AND, implementando el OR. Yo lo que aquí busco es, ingreso un número y pregunto si el número está entre 6 y entre 10. Entre 6 y 10. Si me dice que sí, está entre el 6 y el 10. Y si no, está fuera de rango. Ahora, para utilizar el OR, yo lo que digo es, ingreso un valor y pregunto si el valor es menor que 10 o si el valor es mayor a 99. Si es cualquiera de esos dos casos, me va a decir no eres un número de 2 dígitos. Ahora, si es el caso, me va a decir eres de 2 dígitos. Por ejemplo, yo voy a ingresar el 8. Pregunto, ¿es menor que 10? Sí, bueno, no eres de 2 dígitos. Vamos a ver 120. ¿Eres menor que 10? No. ¿Eres mayor a 99? Sí, no eres de 2 dígitos. Pero ¿qué pasa si yo pongo 34? ¿Eres menor que 10? No. ¿Eres mayor que 99? No. Entonces sale por acá y dice eres de 2 dígitos. Y efectivamente, ¿sí? Esto es muy común de verlo, de ver dos condiciones hasta 3 o 4. Ya depende mucho de lo que quieras hacer, ¿no? Pero es muy común. Después tenemos el switch case, que es el que hemos visto en el video anterior, en donde es mucho más sencillo si nosotros tenemos que solamente hacer por un tipo de dato. O sea, si nosotros tenemos que comparar con un solo tipo de dato. A ver, en el ejercicio anterior habíamos hecho de si era un triángulo, pentágono, cuadrilátero, ¿no? Bueno, sería algo así. O sea, yo puedo decir que ingresan un día, en este caso, este ejemplo, ingresan un día y dependiendo si el día es 1, va a ser lunes, si es 2, martes, miércoles, bla 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 bla. Ahora, si no es ninguno, que es el default, ¿se acuerdan que pasaba por el default? Día inválido, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros podemos hacer uso y está bastante bueno, ¿sí? O sea, en vez de hacer if anidados o usando el elif, podemos hacer esto, el switch case, que es mucho más cómodo. Ahora yo le hago una aclaración aquí. En otros lenguajes sí existe switch case como tal, pero aquí en Python existe el match case, ¿sí? Pero comúnmente se lo conoce como switch case. Vamos a los bucles, ¿sí? Tenemos bucles. Muchas veces tenemos que hacer una tarea varias veces, por lo que podemos optar por un bucle. También conocido como iterador. Así que existen varios. Tenemos el while, for, do while, repeat until. Vamos a ver cada uno, pero antes de que comencemos tienes que saber que el do while no existe en Python, pero es importante que lo conozcas porque sí existen otros lenguajes, ¿no? Vamos a comenzar con el while. El while necesita un contador y un valor límite para la condición. ¿Y cuándo va a terminar, Miguel? Bueno, cuando ya no cumple la condición. Entonces, si el contador empieza en 0 y yo pregunto, ¿contador menor que 5? Sí. Bueno, imprimo el contador y lo incremento. Va a llegar a un punto en que el contador va a ser 5 y va a decir 5 es menor que 5, no, y termina. El repeat until. El repeat until, bueno, Python no tiene estructura de repeat until, pero lo podemos simular de esta manera, ¿sí? Después tenemos el bucle for, que si sabemos cuántas veces queremos que se repita, podemos utilizar el rango. Ahora, para recorrer una lista podemos hacerlo de esta manera.
Si queremos el índice y el valor de la lista, podemos hacerlo de esta manera. Ahora, si nosotros queremos que corte, podemos utilizar un break o el continue para ver cuál de los dos casos depende y puedo hacer esto. Esto no me detengo tanto porque más que nada en la práctica lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero es importante que lo sepan y que lo vayan memorizando. Ahora, las funciones incorporadas. Python tiene sus propias funciones, ¿sí? Por lo que nosotros podemos disponer de ellas. Algunas están por defecto y otras tenemos que importar una librería para que la podamos usar. Yo aquí dejo unas pares de las que, a ver, son varias, son muchas. No pongo todas porque obviamente si no esto se va a hacer interminable, pero hay muchas. Pero yo pongo, creo, las que son más utilizadas, ¿no? Estas son las funciones por defecto que tenemos el len, el type. Aquí pueden ir viendo cada uno que se trata, ¿no? El abs, round, max, min, sum, sort. Entonces tenemos todos esos que son por defecto. Pueden ir probando uno por uno. Tranquilamente pueden copiar, ¿no? Copiado, van, pegan en un archivito Python y lo pueden probar ahí a cualquiera de estos, ¿no? Ahora, las funciones incorporadas que necesitan importación. Bueno, por ejemplo, tenemos sqrt, randint, datetime.now, el choice, el dateframe, que bueno, aquí esto sería la salida, ¿no? Tenemos varios, ¿sí? Fíjense que para todos tenemos que importar sí o sí, porque si no, no lo podemos utilizar. Entonces en Python tenemos funciones que están incorporadas, ya sea por defecto, sino por la importación. Y después tenemos las funciones propias. Porque a ver, Python no tiene funciones para todo. O sea, tiene varias funciones que están buenas, pero muchas veces nosotros vamos a desarrollar nuestras propias funciones. Entonces para eso nosotros, aquí yo dejo la formulita. Vamos a necesitar crear una función propia. Para ello vamos a usar la palabra reservada def, seguido del nombre de la función, luego paréntesis, seguido de 2 puntos. Sería def, nombre de mi función, 2 paréntesis, 2 puntos. El paréntesis, 2 puntos. Y adentro el contenido de la función, ¿sí? Así es como nosotros podemos crear nuestras propias funciones. Miguel, ¿qué nombre le puedo poner a mi función? La que usted quiera. La que usted quiera le puede poner porque depende mucho de la persona. Pero yo siempre recomiendo que a la hora de colocar nombres de funciones o de variables, pongan nombre acorde a lo que es. Si una función va a calcular el promedio, no le pongan Pepito, no le pongan hola, póngale calcular promedio para que sea mucho más entendible el código. Así a simple vista ustedes pueden saber de qué se trata la función sin necesidad de estar viendo toda la función detalladamente. Ahora, ya que estamos hablando de función, también tienen que saber sobre los parámetros. Existen dos tipos, el parámetro formal y el parámetro actual. El parámetro formal es el que está cuando se define, cuando se crea la función. Y el parámetro actual es el que se envía durante el tiempo de ejecución, ¿sí? Yo aquí le dejo dos ejemplos. A ver, aquí está el ejemplo. Yo tengo esta función que es positivo, recibe un valor. Si el valor es mayor que 0, retorna true. Si es menor que 0, retorna false. Yo aquí voy a llamar, voy a decir number igual a 6. Es positivo number y guardo en retorno. Y después pregunto si el retorno es positivo o negativo, ¿sí? Y aquí yo doy la aclaración. Value es el parámetro formal. ¿Por qué? Porque está en donde se define la función. Y number es el parámetro actual. ¿Por qué? Porque es cuando yo invoco a la función, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre parámetro formal y parámetro actual. Después tenemos los argumentos que son por valor y por referencia. Son dos grandes diferencias. Básicamente, cuando es por valor, el valor de la variable no cambia. Cuando es por referencia, sí. Aquí tienen esta función. Tiene la explicación también, por si lo quieren ver. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Sé que es largo el video, pero bueno, quería mostrar esto.
porque ahora ya vamos a empezar a ver Python y yo ya no me voy a detener tanto a decir esto es un print, esto es una función, o voy a hacer uso del append, o por ejemplo voy a imprimir de esta manera, lo imprimo así porque así es la sintaxis. No, yo ya no voy a decir eso. Sí, yo por ese motivo es que me he dado tiempo de explicar todo. Bueno, la gran mayoría, lo que yo considero más importante para las próximas clases. Y así no esté parando tanto en el código, ¿sí? Ahora, si durante el código yo noto que es algo que yo lo tengo que explicar, obviamente lo voy a hacer. Pero, por ejemplo, este tipo de cosas en el código ya no lo voy a explicar porque está todo aquí detallado de cómo funciona, para qué es y todo lo demás. Así que te invito a que después lo clones al repositorio, lo clones para que así cada vez que yo vaya subiendo, porque aquí dentro de guía 1 voy a ir guardando todos los archivos Python. De hecho aquí ya hay uno, y cada vez que yo resuelvo un ejercicio voy a crear un archivo, ejercicio, supongamos ejercicio 2.py, lo voy a subir aquí, o sea lo voy a actualizar. Entonces es mucho mejor si lo clonan para que vayan actualizando. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Me puedes dejar un comentario de qué te ha parecido. Si tienes alguna duda me lo puedes preguntar ahí en la caja de comentarios sin ningún tipo de problema. Recuerda que los links están en la descripción. El link para que puedan clonar esto todo, el link de los videos que voy a dejar. Así que eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase ya tocando código.